que Lina María Sandoval nos tuvo una noticia de última hora. La ampliación, Lina, ya usted tiene personaje, ¿no? Sí, Gonzalo, mire, aquí queríamos ampliar esta noticia que fue la aprobación en el Senado de la República de un debate de control político contra los ministros del gobierno de Gustavo Petro por el decreto de emergencia económica. Y para hablar de eso, pues el autor precisamente de esta proposición de debate de control político, el senador Carlos Fernando Motoa, que se conecta hasta ahora con nosotros. Buenas tardes, senador, y bienvenido a Blue Radio. Lina, muy buenas tardes a Gonzalo, a Sebastián, a la mesa de trabajo, a los oyentes. Pues una buena noticia para el país, una noticia importante para la democracia, y es que nuevamente el Senado de la República demostró independencia, sensatez, compromiso con los colombianos, y acabamos de aprobar una proposición que venía impulsándose cerca de una semana, cerca de 8 días, donde pretendo demostrar que ese decreto de emergencia económica, además de ser inconstitucional, es altamente lesivo para los intereses de los colombianos, porque va a tocar el bolsillo, una nueva reforma tributaria, en este caso para alimentar el apetito burocrático, clientelista del gobierno nacional con miras a las elecciones del año 2026. Fue aprobado por unanimidad y vamos a citar a todos los ministros que firmaron, por supuesto, ese abrupto de la convocatoria a una emergencia económica. Sí, senador, para los que no conocen la ley quinta, ustedes en este momento están en receso legislativo, sin embargo aprobaron esta proposición. ¿Para cuándo se estaría, haciendo esta citación? ¿Tienen que esperar a que regresen del receso legislativo o puede darse antes? Una precisión, Lina, y un contexto. El receso se da para iniciativas legislativas, me explico, para debatir proyectos de ley. Pero en materia de control político no entramos en receso. Y hay un principio básico, y es que la democracia no entra a vacaciones. Y una de las funciones principales del Congreso es precisamente ejercer control político frente al gobierno nacional. Por eso esa posibilidad no existe de que en el receso no se pueda adelantar debates de control político, y así hemos procedido. Yo estoy esperando que la convocatoria sea a más tardar la próxima semana, Lina, para poder plantear los argumentos y poder llevar la voz de los colombianos que tienen profunda preocupación con esa decisión del gobierno de Gustavo Petro, que además de desconocer lo que ya aprobó el Congreso de la República, archivando la ley de financiamiento, pues también desconoce abiertamente los principios democráticos y artículos de la Carta Política. Sí, senador, porque no es fácil y no es usual verlos a ustedes trabajar en estas fechas. Cuénteme cuántos serán hoy y cómo quedó la votación en números, más o menos. ¿Cuántos serán hoy? Sebastián, pues puedo tener algunos errores de cálculo. Yo no soy el secretario de la corporación, pero la sesión en el llamado a lista hubo cerca de 88 senadores. Bastantes. Y la proposición fue votada en forma unánime. Entonces supone uno que fue aprobada por cerca de los 88 senadores que estaban en esa sesión virtual, porque nadie manifestó estar en contra. Por el contrario, muchos de los senadores que intervinieron se adhirieron a la proposición que presenté. Ahora falta que se convoque por parte de la mesa directiva, insisto, la próxima semana. Esto tiene que ser a la menor brevedad, y en el recinto del Senado demostró los argumentos que he venido exponiendo días atrás al país y a la opinión pública. Pero, senador, fíjese que Sebastián Nora hacía una aclaratoria hace minutos, y esto ya está en manos de la Corte Constitucional. ¿De qué sirve entonces de que ustedes hayan llamado a los ministros si la decisión está en manos de la Corte? No, Gonzalo, hay dos temas que son distintos. Lo primero es, insisto, el control político. Esta es una rama del poder público, el Congreso de la República, que también tiene funciones, tiene competencias y tiene que servir de contrapeso a la rama ejecutiva, al presidente de la República, para que no abuse de las competencias y capacidades que tiene. Y ahí está precisamente el llamado de atención, de alerta que el Congreso de la República va a realizar en los próximos días. Yo no puedo, asumir esa premisa suya, Gonzalo, de que para qué el control político si la Corte se va a pronunciar, entre otras cosas, porque la Corte actúa en la base de su control jurisdiccional,
que como bien lo conoce el país, va a ser después de que entren de vacancia judicial, después del 13 de enero. ¿Cuánto se demorará la Corte en ese pronunciamiento? De claramente un decreto que es abiertamente inconstitucional. 3 meses, 4 meses, 6 meses. Por eso estamos proponiendo una medida provisional, una medida cautelar, una vez la Corte se reintegre, pero eso no puede suprimir o no puede evitar que demos el debate político, porque el país está requiriendo precisamente esos argumentos que van a servirle a la Corte cuando haga el examen de constitucionalidad. Son temas distintos en cómo funciona la arquitectura constitucional en el país, Gonzalo. Pues, a ver, Lina María, le pregunto, hagamos la apuesta. ¿Usted para cuándo cree que van a ir los ministros? Pues Gonzalo, es que les toca. Por ley, ellos deben atender a estas citaciones que hace el Congreso de la República en su función constitucional, en su función de control político, y si lo citan, pues tienen que asistir a menos de que presenten una excusa. Pero es que me parece algo interesante que yo les contaba sobre este debate de forma muy rápida, senador. Entiendo que la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico se unió a la proposición y dijo que le parecía justo que los ministros fueran y explicaran la situación. Sí, lo hizo también senadores del Partido Centro Democrático, lo hizo el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, lo hizo, si mi memoria no falla, también el senador Didier Lobo. Diferentes partidos están de acuerdo, insisto, en lo que es la independencia que ha demostrado el Senado de la República, el control político que es la herramienta que tenemos democráticamente para llamar la atención del gobierno nacional cuando comete un error, cuando improvisa o cuando desconoce la carta política. Y eso tiene otras sanciones. Eventualmente podría existir una moción de censura, eventualmente una moción de observación. El proceso apenas inicia, insisto. Espero que la próxima semana estemos convocados para dar ese debate de cara al país. Pues, senador Carlos Fernando Motova, nos parecía importante hablar con usted para revisar esto que pasa a esta hora en el Congreso de la República, esta citación entonces a control político a los ministros del gobierno de Gustavo Petro. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todos. Y es que, Gonzalo... Ahí, pero un momento, Lina, ahí está su respuesta, ¿no, Sebastián? Porque cuando hablamos de esto y usted dio la noticia, Sebastián salió por un lado diciendo, bueno, pero esto ya está en manos de la Corte Constitucional. Ahí tienen su respuesta, ¿no? Control político, señor. Sí, no, están en todo su derecho porque además todo nace de una decisión del Congreso que es negar la reforma tributaria. Pero al final, Gonzalo, pues yo no sé si esto va a ser una suerte de precedente jurídico o no, pero en la práctica siento que el gobierno se salió, entre comillas, con las suyas, porque el gobierno lo único que quiere es raspar algunos pesos al final para que la crisis de liquidez no sea tan grande, y entre que la Corte decida o no, pues ya será abril, mayo y ya le quedarán 2 meses de vida al gobierno, porque el problema fiscal serio, de verdad, el estructural, el grande, le va a tocar al siguiente gobierno. Incluso si gana la izquierda, pues será Iván Cepeda, que obviamente es el mismo movimiento, pero serán otras personas, otros funcionarios que van a coger, abren los números, abren el Excel y se van a ir de patas con lo que se van a encontrar. Entonces esto son 4, 5, 7 billones, Gonzalo, que le alivia un poco la caja al gobierno, pero lo estructural queda totalmente aplazado. Pues, Lina, gran personaje hoy viernes 26 respondiendo a esa noticia de última hora que traía a colación usted sobre el llamado que hace el Senado a los ministros del gobierno de Gustavo Petro tras la declaratoria de emergencia económica. Son las 12:48, vamos a poner algo de música. Y como yo le decía, y como si usted apenas se está conectando con nosotros, le estamos rindiendo un homenaje a la música electrónica francesa que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en ese país. Y hay un dueto de música electrónica que se llama Justice. Escuche cómo suena.